Saludos, hermanas y hermanos, de este ministerio Enmiendas del Hombre. En esta ocasión, en nuestra serie de reflexiones les presentamos Testimonio del Espíritu. Yo intento hablar sobre la salvación del alma, sobre una abundancia en el Espíritu que nos permita pertenecer al reino eterno de Dios. Lo hago consciente tras el convencimiento de un poder extraordinario que se apoderó de mi ser y me hizo cambiar de opinión respecto a Dios. Tras mi experiencia en el Espíritu, he venido aprendiendo cada día sobre los misterios de Dios, aclarando mis dudas, sobreponiéndome los errores, adquiriendo, una a una, nuevas herramientas que me permiten ir fortaleciendo mi fe y formando el carácter apropiado para hablar en nombre de Jesús con más seguridad y convicción. Pretendo hablar y compartir mis experiencias de fe, con el único pretexto de llevar utilidad a mi existencia humana. Reconozco no recibir ningún tipo de autoridad para tales propósitos. Solo me impulsa la intención de enmendar mis pasos desacertados y recuperar la gracia perdida por una herencia funesta y las acciones egoístas que han protagonizado la mayor parte de mi vida. No he recibido mandato alguno o revelación que me guíe. Me basta con el compromiso que unilateralmente hice con el Señor para servirle y compartir cada una de mis experiencias como testimonio de redención y entrega a un propósito más elevado que mi simple existencia humana. Me baso en el milagro que experimento en mi alma tras cada oración, con cada meditación respecto a la divinidad eterna e infinita de Dios. Dijo Jesús a Nicodemo, cito, «Te aseguro que si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. De la carne nace carne, del Espíritu nace Espíritu. No te extrañes si te he dicho que hay que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. Oyes su rumor, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con el que ha nacido del Espíritu». Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 3 y del 5 al 8. A pesar de haber leído esto tantas veces, hoy cobra un sentido más exacto para mí. Entiendo ahora que nacer de nuevo en el Espíritu implica el restablecimiento de las prioridades e intereses humanos. Se hace imposible hacerlo manteniendo el beneficio de los resultados humanos, aferrándonos a los bienes de la carne, estos que implican comodidad, reconocimiento, atención, poder y placeres. En tal sentido, me he limitado hasta hoy a la aspiración de ser reconocido por los demás como un hombre nuevo. Es decir, me he visto priorizar el interés de que las personas dejen de juzgar mi historia y lograr adquirir aceptación y credibilidad. De cierta forma, que me reconozcan como algo especial por el hecho de seguir ahora los caminos del cristianismo. Con esto, no he logrado más que aumentar el escepticismo respecto a mis intenciones. Peor aún, de alguna manera, siento ser percibido como una especie de desequilibrado vencido por la vida, un hombre fracasado que se refugia en las simples creencias religiosas. Así siento haber hecho mal uso de este ministerio, Enmiendas del Hombre, al convertirlo en un recurso que se dirige más hacia la religiosidad que a la fe. Por ello la pausa de estos días, donde he tenido que recurrir a la oración y meditación profunda respecto a los fines que he propuesto a Dios, así reorientarnos a lo correcto, a la exposición del mensaje sin propósitos personales,
a la difusión de una esperanza real para el alma que no requiere ser retribuida o reconocida por el hombre. La religión, como un conjunto de creencias, normas y ceremonias, no llevan al hombre a profundizar en la certeza del espíritu. Más bien lo lleva a sentirse pertenecer a un grupo. Lo lleva solo a crear una identidad para no sentirse solo y desprotegido ante las circunstancias cotidianas de esta vida. La religión lleva a las personas a aferrarse a los simbolismos que identifican su grupo y usualmente terminan por reducir la fe a simples rituales, plegarias y alabanzas que no integran el espíritu a su naturaleza infinita y eterna, sino que lo hacen dependiente de algún favor. Cuando realmente Jesús dejó las instrucciones para que el ser alojado en la humanidad adquiera y conquiste los requisitos para su ascensión a la morada divina de Dios. Cito: Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. El que cree en él no es juzgado. El que no cree ya está juzgado, por no creer en el Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Y es que sus acciones eran malas. Quien obra mal detesta la luz y no se acerca a la luz para que no delate sus acciones. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que todo lo hace de acuerdo a la voluntad de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos desde el 17 hasta el 21. Hay el hecho de que muchos se ocultan tras la religión para simular una luz que aún no alumbra su alma, con el interés de ser reconocidos como dignos ante los hombres. Pero ante Dios nada es oculto. Ningún espectáculo o actuación llena el alma del aferrado a esta existencia. Ahí ya su juicio. De esto, la traición a la fe. Y en esta epifanía mi conciencia, que descubro mi error de tratar de pertenecer a lo que no soy llamado ni pertenezco, es cuando llego a entender que mi compromiso no son los resultados del número de cuantos siguen este ministerio, cuántos se suscriben a nuestro canal, o si pertenezco o no a alguna institución religiosa. Yo he ofrecido servir a Dios y siento que mi ofrenda ha sido aceptada por el Señor, pero jamás será en mis términos. Mucho menos los resultados serán dados de acuerdo a mis aspiraciones e intereses humanos. Estos serán los dispuestos por el Altísimo y los ignoro totalmente. Cito: Créeme, mujer, llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén se dará culto al Padre. Ustedes dan culto a lo que no conocen. Nosotros damos culto a lo que conocemos, porque la salvación procede de los judíos, pero llega la hora, ya ha llegado, en que los que dan culto auténtico adoran al Padre en espíritu y verdad, porque esos son los adoradores que busca el Padre. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos desde el 21 al 24. Jesús ya había distinguido el fraude de los que buscan disimular sus iniquidades en los templos y en los rituales, y nos lo ha hecho saber en sus enseñanzas imposibles de ocultar, a pesar de la selectividad de quienes pretendieron y siguen pretendiendo alzarse con la autoridad sobre el resto de los hombres. Pero en el espíritu y la verdad radica el poder de Dios, y no pueden ser ocultados
ni encarcelados, mucho menos erradicados. La manifestación del Espíritu y la verdad no está dada para la gloria del hombre, sino de Dios sobre el hombre. Cito: de este modo se cumple el refrán: uno siembra y el otro cosecha. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 37. Así entonces, habré de continuar la tarea de regar las semillas de verdad que Él coloque en mi costal, a través de mi testimonio, de comunicar mis revelaciones, de compartir con ustedes las experiencias de este camino de redención, sin más fin que cumplir el compromiso de servicio que he hecho. Termino citando: Jesús mismo había declarado que un profeta no recibe honores en su patria. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 44. Menos honores habrá entonces para quien siquiera es profeta, lo que es mi humilde caso. Que la misericordia del Señor sea derramada sobre todos nosotros y nos cubra con su bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, hermanas y hermanos. Bendiciones.